Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro sexto espacio abierto de este módulo 7. Son ya las 10 de la mañana, así que hora centro de la República hay que dar inicio a este espacio abierto. La orden del día es la siguiente: presentación, propósito, contenidos temáticos, resolución de dudas y conclusiones. Las actividades que hemos venido realizando a lo largo de todos estos espacios abiertos de este módulo. Me presento para todos ustedes. Saben que no es presunción, es protocolo que nos pide seguir prepa en línea CEP. Mi nombre es José Daniel Juárez Tlalpan. Soy licenciado en Lenguas Modernas con la especialidad en la enseñanza del inglés. Tengo una maestría en estudios históricos relacionado con la evolución histórica de la lengua y actualmente curso el doctorado en investigación e innovación educativa. Al campo disciplinar al que pertenezco es el de la comunicación, aquí en prepa en línea CEP. El propósito de nuestra sesión: aclarar dudas sobre los temas gramaticales que más causan confusión durante la tercera semana del módulo 7 por medio de la explicación de cada tema y estructura gramatical, así como del vocabulario y pronunciación para lograr la entrega en tiempo y forma de cada tarea y o actividad. ¿Ok? Ese es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro tema a abordar el día de hoy? Tenemos como tema de trabajo de toda esta semana a los futuros o el future tense. Ya trabajamos en el espacio abierto anterior con el be going to y con el would like to. Les comentaba a aquellos que llegaron a ver esos videos o aquellos que estuvieron más bien en la sesión que el be going to, el would like to eran los estelares junto con planning to, que no está dentro de este tema de los futuros, pero que también se hace uso dentro de la tarea de la actividad integradora número 5. Les comentaba que hay un recuadro en la actividad integradora 5 donde cada una de las columnas tiene que tener un tipo de respuesta en específico. La primera columna de ese recuadro, toda sin excepción, se responde con would like to, toda. La segunda columna, toda sin excepción, se responde con planning to, toda. La última columna se responde con be going to, toda. Les explicaba que necesitamos que ustedes se den cuenta cómo cada una de estas estructuras gramaticales tiene una intención específica en el significado mismo al momento de ser articulada esta idea utilizando ese tiempo gramatical. En el primer apartado, por ejemplo, podríamos decir algo como: a mí me gustaría, de hecho la pregunta decía ahí en ese recuadro o en esos cuadros, what could you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? La respuesta podría ser: a mí me gustaría jugar fútbol. Quiere decir que está en mis anhelos, en mis sueños, ahí que, ojalá se hiciera eso, pero pues a mí me gustaría jugar fútbol. Quizás no puedo, estoy imposibilitado físicamente para hacerlo, pero me gustaría hacerlo. El segundo apartado hablaba de planning to, y en planning to decía la pregunta de la que yo les colocaba: so what are you planning to do next month? ¿Qué estás planeando hacer el próximo mes? Estoy planeando jugar fútbol. I am planning to play football soccer. ¿Qué quiere decir? Que ya no solamente está en mis anhelos como con el gustaría, sino que estoy tratando de llevarlo a bajarlo ya a una planificación. El tercer apartado, que es la columna 3, se responde con be going to. Y el ejemplo que les colocaba era: so what are you going to do next month? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Ok, I am going to play football soccer. Quiere decir que ya es prácticamente un hecho que eso va a suceder, salvo que algo se atraviese por ahí por el camino, pero ya tengo todo realizado, ya tengo todo previsto, quizás ya sea en qué horario, ya tengo mi equipo deportivo, sé que eso va a suceder. Ya no está solamente en parte de mis anhelos como Good Life, no está en parte de mi planificación nada más ahí en papel, sino ya hice todo lo necesario en cuanto a la gestión para poder que eso lleve a cabo en un futuro, ¿ok? Importante que lo distingan, sobre todo para aquellos que ya enviaron sus tareas, que lo puedan distinguir, dado que algunos, me parece que fueron 3 tareas, no cumplen del todo con lo que se pide. Y algunos lo que hicieron fue solamente poner respuestas parciales. Si la pregunta decía, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes?
La respuesta que colocaron, por ejemplo, ahí era, no sé, play football soccer, run in the morning. Son respuestas parciales que no les van a arrojar calificaciones altas, salvo la mínima aprobatoria, un 60 o un 70%. Y dirán algunos, pero es que esto le estoy respondiendo. Sí y no, volvemos a repetirle. Ustedes tienen que demostrar que son hábiles entendiendo lo que se les está pidiendo y dándose a entender a través de la estructura gramatical que está dentro de la pregunta y que ustedes deben de colocar en la respuesta. Entonces, decir play football soccer es incompleto. La respuesta completa es I would like to play football soccer. Me dicen algunos en alguna generación, pero así no hablamos siempre, de manera cotidiana. Tratamos casi siempre de economizar el lenguaje. Pues puede ser. Recuerden que están aprendiendo ustedes a utilizar una estructura, ¿ok? Yo les daba un ejemplo a algunos que me hacían esos comentarios. Es como cuando mamá o papá o en el preescolar te están enseñando a articular y te dicen, por ejemplo, con mamá o con papá que te enseñan, no sé, a decir comida, baño. Te está enseñando exactamente lo que tienes que decir para que él pueda o ella pueda interpretarte una de tus necesidades, que a esas edades lo que hablamos es acerca de necesidades. Bueno, no te está enseñando palabras cortitas y que le digas en lugar de baño, que le digas ve o que le digas va, sino te enseña completamente lo que tienes que decir para que te puedas comunicar. Bueno, hacia con las estructuras pasa exactamente lo mismo en cuanto a lo que estamos viendo. Necesitamos que ustedes coloquen las respuestas completas para que nos muestren que van comprendiendo de qué va toda la estructura. Quizás ustedes el día de mañana no van a escuchar que a lo mejor alguien que hable inglés diga toda la frase completa, pero si es que llegan a utilizarla, sabrán ustedes de qué trata toda la frase completa, al igual que quizás ustedes no la van a utilizar dentro de su discurso, pero sabrán de qué trata toda la frase completa. Y sobre todo, lo que ya les he venido diciendo, requerimos concordancia gramatical. Les decía yo, si ustedes le sacan provecho a esto, al seguir estudiando un idioma a través de las estructuras, también van a tender a mejorar en cuanto al uso del español, que de pronto dices, play es jugar y jugar es un verbo. Y ahora ya sé que es un verbo. No sé, sad es triste y ahora sé que sad es un adjetivo. Usually es usualmente y ya sé que usually es un adverbio. Y de pronto comienzas a asociar algunas cosas que tienen que ver con tu propio idioma y va a terminar teniendo un efecto en cuanto a tu propio uso de la L1, de tu lengua materna, que para muchos que siguen estudiando comienza a haber un beneficio también. El inglés tiene ciertas peculiaridades similares al español, pero igual tiene cosas que lo hacen un tanto distante y diferente. Sin embargo, en la mayoría de las formas en las cómo se estructuran oraciones, tiene cierta similitud, a diferencia de otras tantas lenguas. ¿Ok? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Ese recuadro de las tareas que ustedes enviaron ya, de algunos que ya las califiqué, ahorita me llegaron algunas otras, cuando termine la sesión habré de calificarlas, y revisando esas tareas de estos 3 alumnos que les comentaba, no cumplen con el mismo. De hecho, una es reprobatoria porque no tiene nada. Le puso por ahí un verbo y ese verbo lo repitió en todas las respuestas. En la reflexión puso una oración nada más. Su audio no tiene nada que ver con la tarea. A lo que voy con todo esto. Recuerden que estas actividades integradoras tienen ese fin primario que es integrar todos los conocimientos y aprendizajes que ustedes tuvieron a lo largo de la semana, todos. Y no es utilizar nada más por utilizar las cosas y colocarlas ahí, sino es hacer uso de cada una de las cosas que aprendí de manera tal que pueda demostrar, pueda dejar evidencia de que ustedes van comprendiendo. Y otra cosa, que fue lo que le dejé en retroalimentación a uno de sus compañeros. Em, no necesitan ustedes aventarse párrafos de respuestas súper largas, no necesitan eso. Si ustedes crean respuestas muy largas, que fue lo que pasó en una tarea, que por ejemplo, vuelvo a dar esto, what would you like to do next month? ¿Qué te gustaría hacer el próximo mes? Y la respuesta por ahí dice, todo un choro, dice un compañero de ustedes en otra generación, todo un choro mareador, pero no dice nada.
Y ya dejen que no diga nada, si ni siquiera está la estructura que estamos buscando. Y eso deja ver algo importante también. Y espero no ofender a nadie, pero también es importante que ustedes hagan conciencia de eso. Quiere decir que dentro del español estamos también fallando. Quiere decir que dentro de nuestras propias estructuras mentales, a través de lo lingüístico que tenemos fallas y no somos capaces de comunicarnos de manera asertiva y efectiva. Es decir, al otro lado no me está comprendiendo lo que yo estoy diciendo. Y aunque algunos tendemos a decir es que yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes, a ciertos niveles de estudio, por ejemplo en media superior y en posgrados ni se diga, somos responsables de lo que decimos y de lo que la otra persona interpreta. Tratamos de reducir esas malas interpretaciones del otro lado, ¿ok? Porque se supone que ya tenemos un nivel de dominio lingüístico un tanto más alto que aquellos que están en nivel básico de estudios, primaria, secundaria, porque es obvio la misma edad en la que están adquiriendo el idioma. ¿A qué voy con esto? Esas respuestas dejan ver que hay fallos desde el español. ¿Y cómo podemos subsanar esos fallos? Les decía en recomendación y no con afán de exponer a nadie, sino tratar de apoyar, porque para eso estamos estudiando, ¿ok? Y les decía yo, hay formas de subsanar eso. Las formas más sencillas y claras de subsanarlo es a través de la lectura. Si no me gusta leer, les decía a algunos de sus compañeros, puedo quizás poner audiolibros. No me gustan los audiolibros, puedo aventarme quizás un podcast, pero no cualquier podcast de los que hoy en día andan, sino de aquellos que tienen contenido que me pueden dejar más allá. ¿A qué voy con esto? El exponernos a usos lingüísticos auténticos, es decir, de contextos específicos, de contenido específico que va hacia una temática, va a ayudarlos a ustedes a también mejorar dentro de sus habilidades lingüísticas. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el inglés? Tiene que ver demasiado con el inglés, porque no es la primera vez que me topo con algo como es lo que les estoy contando. Tiene que ver mucho. Y voy a hacer un paréntesis en esto para ya meterme al tema. Si ustedes mantienen fallos desde el español y quieren estudiar un segundo idioma, una lengua extranjera, sí o sí, el español va a terminar siendo una piedrita en el camino, porque nuestro cerebro ya está configurado con ese software. Y es a través de ese software con el cual nosotros interpretamos el mundo, hablamos de nuestras emociones, de nuestras necesidades y todo lo que nosotros requiramos constantemente está siendo mediado por el español. Nuestros pensamientos propios que de pronto no detenemos a la mente están mediados por el español, porque ya está arraigado. Ahora, si dentro del español tenemos fallos, esos fallos van a estar hacia con el inglés y los mismos. Si desde el español digo mucho y no digo nada, exactamente voy a decir lo mismo hacia con el inglés. Si desde el español estructuro de manera errada, exactamente voy a hacer lo mismo hacia con el inglés. Me dicen algunos, pero es que eso no pasa con aquellos que se van a Estados Unidos a aprender inglés. Pues sí, no pasa eso, porque tienen el contexto necesario para adquirir el idioma, no en sí para aprenderlo, que es muy distinto, para adquirirlo. Quiere decir que su cerebro está siendo bombardeado por todo el entorno que tiene a su alrededor y que de alguna manera el cerebro está como esponjita ahí absorbiendo. Constantemente está escuchando inglés, constantemente se ve en la necesidad de utilizar el inglés. Aquí, en nuestro entorno, en México, no tenemos eso. Y lo único que nos resta es el estudio consciente del idioma. Si yo lo que quiero es adquirirlo, pues me meto en un contexto donde todo el tiempo esté expuesto al idioma que quiero aprender y voy a terminar adquiriéndolo, ¿ok? Les señalo esto, no haciendo alusión a nadie en específico, sino para que ustedes lo tomen en consideración. Y les va a terminar ayudando no solamente para el inglés, sino para todos y cada una de las cosas que deseen hacer a partir de que ya están en un nivel medio superior. Desde el momento que ustedes escuchan que dice medio superior, ya tiene una característica distinta a escuchar que estamos en educación básica, ¿ok? Y no es porque quiera hacer menos a la educación básica, no, son las bases de lo que nosotros requerimos, ¿ok? Es tan importante como el resto de los niveles educativos. Sin la educación básica, los demás niveles educativos no tienen razón de ser, no existen, no tienen bases para que los demás siga. Sin embargo, en media superior, al igual que en superior, ya pedimos otro tipo de cosas de los estudiantes, ¿ok?
Si nosotros seguimos hablando, como por ejemplo diría un lingüista en algún momento con el que charlábamos, con cierto caló, con cierto acento, con cierto caló me refiero a un registro lingüístico que cada uno de nosotros poseemos, y sigo hablando, no sé, con cierto acento, como luego hacen burla de ciertas personas del centro que hablan muy ñero, que hablan muy chilango, que hablan... A lo que voy con esto es no discriminación, sino darnos cuenta, y diría un lingüista, que la educación no hizo efecto en la persona. Y no estoy haciendo menos a la persona. Podemos seguir teniendo ese tipo de acento, ese tipo de registro y todo eso, sino a lo que vamos con esto es que la persona no comprendió que hay contextos en los cuales el registro lingüístico va variando. Y no es que finjamos ser otra persona, sino lo que sucede es que entendemos que en ciertas situaciones nos adaptamos. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el inglés? Vuelvo a repetirles. Si desde el español yo no subsano esas situaciones, van a seguir apareciendo en el inglés y en cualquier idioma que desee yo aprender. ¿Ok? Entonces, mi recomendación, si ustedes quieren mejorar en cuanto a sus habilidades lingüísticas, en cuanto a la forma de escribir, de redactar, de expresarse, necesitan comenzar a trabajar en ello. Leer es una de las primeras fuentes que les va a aportar bastante. Escuchar audiolibros si no les gusta leer, escuchar podcasts, asistir a conferencias, a plenarias, a ponencias, simplemente poner en el YouTube algo que me guste, que me deje para con mi formación quizás, va a contribuir a que esas estructuras auténticas dentro de esos contextos se vayan adhiriendo a mi cabeza y en algún momento sea yo capaz de comenzar a replicarlas. ¿Ok? Recomendación que es muy importante para que eviten esos fallos y que les va a tener apoyo o va a dar apoyo también hacia con el español. ¿Ok? Les vuelvo a repetir, les doy un ejemplo de lo que sucedió en estas redacciones para que entiendan a qué me refiero. No es lo mismo decir, y creo que les dije la expresión, no es lo mismo decir, eh, estoy embarazada, busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes, creo que se los había dicho. Hay un problema de sintaxis ahí. Busco trabajo, estoy embarazada de lunes a viernes. Y dirán, pues está bien, ok, está bien quizás en cuanto a cómo lo estructuré, pero en cuanto al significado que quiero dar del otro lado, no está bien estructurado. ¿Qué quiere decir? Pues que sí, que estoy buscando un trabajo, pero que estoy embarazada de lunes a viernes, es decir, sábados y domingos no lo estoy. Y dirán, ay, ya, usted nada más está ahí sobreanalizando. No es sobreanalizar, sino es ponerse en los zapatos de la persona que lo va a interpretar y lo va a leer. Y va a decir, ¿cómo? O sea, que está buscando trabajo, pero está embarazada nada más de lunes a viernes. O sea, sábados y domingos sí puede trabajar, porque los otros 5 días está embarazada. Y dirán, se está burlando. No es que me esté burlando, sino es lo que la otra persona va a terminar interpretando en el mensaje que yo le estoy redactando. ¿Ok? Tómenlo mucho en cuenta. Ciertas cosas que tienen que ver con la estructuración. ¿Ok? El tema de su actividad integradora 5 les pedía hacer uso de estas estructuras que ya les comenté. Y el segundo apartado les pedía hacer uso del will, solamente del will. No existía el be going to, no existía el would like to, no existe el planning to, solamente el uso del will está dentro de la instrucción. Quiere decir que todo el párrafo completo tiene que hacer uso del will, todo, ¿ok? En cuanto al audio, ya les expliqué, los tiempos por ahora no les decrecen calificación si es que se pasan del tiempo, siempre y cuando no manden un audio tan extenso. Ahora, en cuanto a lo que les toca hacer en su actividad integradora número 6, es a lo que vamos a entrar. Van a hacer uso ustedes del will en varios de los apartados. De hecho, hasta les ponen el ejemplo, les pone ahí la pregunta. No sé, ¿qué va a hacer la persona antes del concierto, por ejemplo? Y les pone que pongas algunas preguntas de lo que hará. No dice de lo que va a hacer, de lo que hará, que es muy distinto, que ahorita entraremos al tema. Les pongo aquí enfrente de nuevo este ordenador gráfico donde ustedes pueden tomar notas. Se lo seguiré colocando hasta nuestra última sesión, no para que forzosamente lo utilicen, sino para que ustedes comprendan que hay formas específicas de tomar notas y que pueden aportar a nuestro cerebro a que se arraigue la información y no se vaya, ¿ok? Por lo menos no en un corto plazo. Bueno, ahí lo tienen enfrente. La pregunta dice, what is will and how can we use it? ¿Qué es el will y cómo podemos utilizarlo? Si ya revisaron los videos que les dejamos, tendrán ya una idea. Si ya lo utilizaron en algún momento, en alguna otra vez que tuvieron algún
contacto con el inglés, ya tendrán alguna idea. Cuéntenme, Maya, Sailin y Ruth, ¿de qué trata el will and how can we use it? Maya, te escuchamos, please. Los demás, si gustan, pueden responder a través del chat. Sailin, buenos días. Y Ruth también, si gustas, a través del chat para que podamos saber de qué trata. Maya, te escuchamos. Ok, solamente te faltó el will. Exacto. Ok, perfecto, ahora sí la tenemos. Así justamente. Ahora lo importante que desde ya quiero que lo tengan en la mente. El Be Going To habla de planes, de planificaciones, de cosas que ya prácticamente serán un hecho de que van a llevarse a cabo. Es decir, ya no hay nada que pueda quizás interrumpirlo, salvo algo que aparezca en el momento, algo que emerja que lo detenga. Mientras que el will no tiene respaldo en cuanto a que eso va a suceder en el futuro. Justo como me robó la palabra, justo como acabo de escribir Ruth, es incierto. Es decir, no tenemos ni la mayor duda si eso se llevará a cabo o no. Pero por lo menos la intención la tenemos de que eso sucederá, la intención. Mientras que el digo en tú ya no solamente habla de la intención, sino de que eso será un hecho prácticamente. Les doy un ejemplo, sobre todo para predicciones. Diferencia entre will y digo en una predicción. Yo salgo, me asomo y veo que hay nubes negras. Y digo, ok, it will rain. It will rain. Y en traducción diríamos, lloverá. Ok. Salgo y de pronto veo, perdón, se movió. Salgo y de pronto veo que las nubes están súper cargadas, mega, ultra, hiper cargadas. Ya hasta el aire huele a frío y sientes el aroma de la lluvia que quizás ya está cayendo por otros lados. Y eso es un hecho prácticamente, pero todavía quizás no llega a este punto donde yo me encuentro. Y entonces puedo decir, it is going to rain, va a llover. Porque ya prácticamente es un hecho. Las nubes están súper, mega, ultra, hiper cargadas. Pareciera que no hay nada que lo pueda detener ya, ¿ok? Mientras que con el Will salimos, vimos el cielo negro y de pronto llegan aires que terminan llevándose las, las nubes completamente. Parecía que sucedería, pero no sucedió del todo, ¿ok? Importante para, sobre todo cuando ustedes expresen una idea, si alguien que tiene ya un mediano uso del idioma entiende lo que yo le estoy diciendo con el will y con el be going to, entenderá que, por ejemplo, el will es algo que me saqué de la manga. Es decir, ahorita, por ejemplo, digo, ok, I will have, I don't know, I will play football in the afternoon. Jugaré fútbol en la tarde. Alguien que tenga un mediano uso del inglés entenderá que eso lo acabé de decidir. Me lo saqué de la manga. No traigo nada, ni zapatos para jugar, ni short, nada. Pues, pero jugaré. Pero si yo digo, I am going to play football soccer, es porque ya lo planifiqué, quizás desde ayer o desde la mañana, y traigo mi equipo necesario y sé a qué horas voy a jugar. Tengo ya todo el plan armado. ¿Ok? Dice su compañera Ruth. Will es el futuro incierto, pues no sabemos si pasará. Dice Sailin, will en inglés se refiere al verbo modal will, que se utiliza para hablar del futuro y expresa voluntad o intención exactamente. Y un ejemplo de Sailin, por ejemplo, I will help you with lunch. Perfecto, Sailin, exactamente. Bueno, ahora veamos cómo podemos utilizarlo, que es lo importante. Y algo que sucedió en una tarea y que ha sucedido de manera constante en prácticamente todas las generaciones, nos casamos tanto con la estructura del going to, que le colocamos el to después del will. Aquí no existe ningún to, ¿ok? A alguien seguramente se le ocurrirá, se dirá por ahí ese detalle y terminará colocándole el to. No va ningún to aquí. Aquí no hay ningún to. Vean el ejemplo enfrente y al igual de los ejemplos que ya me dieron. Vamos directamente al verbo. No decimos I will to visit. No decimos I will to visiting. No decimos I will visit. No existe nada de eso.
Utilizo el will como auxiliar principal de este tiempo gramatical y le pego a un ladito un verbo, el que yo quiera. No sé, correr, run. Y digo, I will run. No sé, abrir, open. I will open. No sé, bailar, dance. I will dance. Solamente le pego a un lado un verbo y eso es todo. Y le pongo si quiero algún tipo de complemento para terminar de dar la idea. Les decía como sugerencia, eviten hacer uso del traductor, estructuren por ustedes mismos. ¿Qué de complicado tiene poner un sujeto al principio? Si entiendo la pregunta y la pregunta me la hacen hacia mí y digo, what will you do next year? ¿Qué harás el próximo año? Ok, ¿qué harás el próximo año? ¿De quién quiero hablar? ¿O a quién le están pidiendo que hable? Pues a mí. ¿Qué sujeto le voy a asignar? Pues yo. ¿Y cuál es? Ay. Ok, perfecto. Ya tengo mi primer ingrediente. Estoy aprendiendo un molde, una estructura en específico, una receta en particular. ¿Qué receta? Ah, pues la de los futuros, específicamente con will. ¿Qué verbo o qué auxiliar tendré que utilizar? Pues will, después de I. Y después de will, ¿qué más necesito hacer de acuerdo a la receta que estoy aprendiendo? Ah, pues ponerle verbos. Ok, voy a mi lista de verbos y busco uno y lo pongo. Y digo, I will open. Ok, resulta que no sé decir la puerta, por ejemplo. Ah, voy a mi traductor quizás y ahí le pongo la puerta. Y me dice el traductor, the door. Listo. Ese the door lo tomo y se lo pego a lo que yo ya hice por mí mismo. I will open the door. ¿Con esto puedo tener una calificación aprobatoria? Sí, estamos en un nivel básico de inglés. Y entonces, si la pregunta dice, what will you do next year? ¿Cuál sería tu respuesta, Maya? What will you do next year? Ruth y Sailin también esperamos su respuesta en el chat. Maya, ¿cuál sería tu respuesta? What will you do next year? Excellent, Maya. Perfect. Dirán algunos. Ya con eso, si pongo esa respuesta en mi actividad integradora, ya con eso voy a poder tener calificación aprobatoria. Sí, sí, aunque ustedes no lo crean. Así de sencillo, así no necesitamos mayor cosa. Estamos en nivel básico de inglés. Y entonces Maya nos dijo, I will go to California. ¿Qué nos dice su compañera Sailin y nuestra compañera Ruth en el chat para saber qué harán el próximo año? Y es algo que me acabé de sacar de la manga. Tengo la intención de hacerlo, no tengo el plan, no tengo el dinero, no sé dónde voy a llegar, no tengo mayor idea. Pero por lo menos ya se puso aquí en mi cabecita y sé que eso haré. I will travel with my parents, dice su compañera Ruth. Perfecto. Y lo mismo, cuando yo lo expreso quiere decir que salió de mi voluntad, de una decisión al momento. Ahora, algo importante. Will por sí solo no tiene traducción en este contexto, aquí en este contexto, con los futuros. Por sí solo no la tiene. Necesita forzosamente tomar un verbo para darle un sentido, ¿ok? En otro contexto sí lo tiene y lo veremos al final para que ustedes comprendan si es que lo llegan a ver, que ya no tiene nada que ver con los futuros, sino tiene otra aplicación. Se los digo porque me ha pasado que me dicen, no, yo me aprendí esta frase y a poco ahí no es un futuro. Y les voy a explicar, no, no lo es. El will aquí como auxiliar tiene un uso. De manera fuera de este marco tendrá otro uso y ahí sí tiene un significado, ¿ok? Importante sobre todo. Bueno, nos movemos y si nosotros aprendimos a afirmar, ya saben que hay tres formas en las cuales ustedes tienen que utilizar los tiempos gramaticales. Afirmo, niego y pregunto. Pregunto, afirmo y niego, en el orden que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo podría yo negar exactamente la misma idea que me dieron, pero ahora utilizando justo una negación? ¿Cuál sería la forma correcta de negar, Ruth, en el chat, si gustas responder? La misma idea que ya nos compartiste. Y Maya, a través del micrófono. ¿Cuál sería la forma de decir yo no iré a California? ¿Cuál sería? Recuerden, estamos con will, no estamos utilizando ningún otro tiempo gramatical. Enfóquense en lo que estamos haciendo. ¿Cómo quedaría tu frase? Ok, y ahora con contracción. Excelente. Ambas son correctas. Ambas son correctas.
Yo recomiendo, si estamos en un nivel básico de inglés, hacer uso completo de las estructuras. Al paso del tiempo, conforme tú las vayas manejando ya de forma un poco más rápida, sin tanto reflexionar y pensar, ya que salgan automáticas, comienzas a hacer todas las contracciones que tú quieras. Hasta tú misma te darás cuenta de que ya es necesario comenzar a hacer contracciones. Perfecto, Maya. Dice su compañera Ruth. em, I will travel with my... Ah, que se ya la había leído. Dice Sailin, I am going to... Esa no. Recuerda que estamos con will. El going to fue del día miércoles. Ruth, I will not travel with my parents. No viajaré con mis papás. Perfecto, Ruth. Muy bien. Veamos entonces cómo negamos. Importante algo. En una de las tareas que me enviaron, sucedió igual algo. El not lo colocaron después antes del will. Les decía yo, en español sí negamos antes. En inglés negamos después. Es decir, ponemos una palabra, ya sea am, not, did, not, will, not, good, not. Ese not va después de, ¿ok? Después de. Ahora, ¿por qué lo hacen ellos? Me preguntaban en alguna sesión que por qué forzosamente el not tiene que ir después de los auxiliares. I did not, I will not. Ok. Hay una gran diferencia entre utilizar not y utilizar no. No, el no, que de hecho esa fue la pregunta completa, ¿por qué no y por qué not? El no, no, como el que existe también en español, ese niega simple y sencillamente cualquier cosa. Digo, por ejemplo, ¿hiciste tu tarea? No. Ok. ¿Vas a ir a trabajar? No. ¿Te gusta el inglés? No. Solamente es un no y punto. De cualquier cosa que querramos negar. Niega lo que me pregunta. Ahora, el not no solamente lo niega, sino es una negación dentro del tiempo gramatical que quiero negar. ¿Ok? Mientras que el otro solamente dice no, no se mete con el tiempo gramatical. No dice no, no quiero jugar. Solamente dice no. Y por eso existe no y punto. Mientras que el not es para negar dentro del tiempo gramatical. I did not play football soccer. I will not play football soccer. I do not play football soccer. I will not play football soccer. I cannot play football soccer. Ese not va dentro de cada uno de los tiempos gramaticales que deseo yo negar. Mientras que el no, no, solo niega en general. ¿Hiciste tu tarea? No. ¿Vas a trabajar? No. Solamente eso, ¿ok? Importante para que sepan dónde utilizar uno y dónde utilizar el otro, ¿ok? Perfecto. Si entonces ya creamos una afirmación, una negación, es tiempo de crear una pregunta. ¿Qué voy a hacer? Si ya siguieron el patrón común de estas estructuras y de los auxiliares, sabrán que los auxiliares se tienen que mover cuando voy a hacer una pregunta de sí y de no. Y en lugar de decir I will play football soccer en afirmación, en negación I will not play football soccer, en pregunta lo que voy a hacer es mover al will al principio y voy a decir will I play football soccer? Will you play football soccer? Will he play football soccer? Will she play football soccer? Will it play football soccer? Will we play football soccer? Will they play football soccer? ¿Cómo quedaría entonces una pregunta con las mismas ideas que me están aportando ustedes? ¿Cómo quedaría preguntarme a mí? Ya no se incluyan ustedes dentro de. Cambien ese I por el you para preguntarme a mí. ¿Cómo dirían? ¿Irás a California? ¿Irás a visitar a tus padres? ¿Irás a, no sé, viajarás a la luna, por ejemplo? ¿Cómo quedaría tu pregunta, Maya y el resto, Ruth y Sailin, a través del chat para que nos vayamos dando cuenta cómo vamos? Maya, te escuchamos. ¿Cómo quedaría tu pregunta? Hacia mí, coloca el will, colócale el you y el resto de tu idea. Te escucho. ¿Sigues por aquí, Maya? Dice su compañera Ruth. Will you travel with your parents? Muy bien. Silent. Will you travel to the moon? Ok, perfecto. No sabemos qué pasó con Maya, pero te escucho. No te preocupes. Excellent. Will you read a book? Will you read a book?
En inglés, les dejé de hecho algunas recomendaciones para mejorar nuestra fluidez en nuestra presentación y ahorita que dijiste esa expresión, en inglés americano sobre todo, que es el que estamos aprendiendo, no tanto el británico. A mí me gusta más el británico, pero no me sale tanto la pronunciación, está un poquito más difícil y se me facilita un poquito más la pronunciación americana. Y la situación es la siguiente, en el inglés americano, y de hecho lo van a encontrar también en el australiano, en el jamaiquino, ni se diga también, eh, hay formas de unir palabras una con la otra, como cuando hablamos en español, casi siempre unimos casi la mayoría de los sonidos para que todo tenga un flow, para que todo fluya como tiene que ser. A lo que voy con esto, si yo digo, will you read a book? Está bien, te van a entender, no va a haber ningún problema. Pero si yo trato de escucharme un poquito más fluido, sobre todo al hablar, ya no aquí no hablamos de acento, ¿ok? Sino hablamos de que requerimos cierta fluidez al hablar. Todos vamos a terminar teniendo acento, todos, de hecho. La situación es que lo importante dentro de la comunicación es que haya cierta fluidez dentro de. Bueno, si yo digo, will you read a book? Me van a entender. Pero hay un truco, digamos, dirá algún nativo que nos asiste en las clases aquí en la universidad. De pronto dice él, solamente grábate que nosotros, los gringos, dice él, lo que hacemos es convertir a la D en una R, a la T en una R, sobre todo cuando después habrá de tener algo, una sílaba más o quizás una frase complementaria que se va a unir y entonces digo, will you read will you read a book? Will you read a book? Y esa D se unió con la A y digo, will you read a book? Will you read a book? Nos ayuda mucho a tener cierta fluidez. Ok, will you read a book? Esa D se convierte en una especie de R y toma o abraza o aplasta, dice otro, a la A y dice will you read a book, will you read a book, para que lo tomen en consideración. Cuando encuentren una D, sobre todo al final, se va a terminar convirtiendo en una R, al igual que la T, esas dos letras en inglés. ¿Ok? Muy bien. A ver, avancemos y vamos a entrar a las WH. Estas WH que van a ser extremadamente importantes es la actividad integradora 6. La actividad integradora 6 les pide que hagan 6 preguntas, 3 en un apartado, 3 en otro apartado. Les pide que hagan preguntas en futuro, ya sea que quieran hacer con will o con be going to, con would like, o con would like to, pero les pide que hagan preguntas. Si ya aprendieron a hacer preguntas de sí y de no, como las que me acabaron de compartir Ruth, Sailin y Maya, también hay que hacer preguntas con las WH. Estas WH que para algunos es un tanto difícil, pero no tiene tanta ciencia. Si ustedes ya aprendieron a decir, will you travel to the moon? Will you travel with your parents? Will you read a book? Ahora a esa estructura le voy a colocar al principio una WH. What, qué, when, cuándo, where, dónde, why, por qué, how, cómo, who, quién. Y digo, who will you visit your family with? Ese with al final, en combinación con el who, significa con quién visitarás a tu familia. El ejemplo que nos dio su compañera Maya, que dijo, will you read a book? Ahora, pregúntame Maya, ¿con quién leerás un libro? Coloca el who al principio, coloca with al final y mete dentro de ellos dos o en medio la pregunta que ya habéis establecido con will you read a book. ¿Cómo quedaría Maya? With. Solamente te faltó el with. Who will you read a book with? Para que tengamos esta idea de con quién leerás un libro. Nosotros decimos con quién. Ellos dicen quién leerás un libro con. Así lo dicen. De hecho, si ustedes no le han puesto atención a la pregunta de dónde eres, dicen where are you from? Nosotros decimos de dónde eres. Ellos dicen dónde eres de. El de lo ponen al final. Where are you from? ¿De dónde eres? Who will you visit your family with? ¿Con quién visitarás a tu familia? What are you studying English for? ¿Para qué estás estudiando inglés? ¿Ok?
Importante para que lo tomen en cuenta. Estas estructuras que ustedes ya tienen, de sí y de no, solamente requerimos, siempre y cuando ustedes quieren mantener quizás el significado de la idea, colocarle una WH. Por ejemplo, Ruth dice, Will you travel with your parents? Ok, podemos ponerle por qué. Y digo, Why will you travel with your parents? ¿Por qué vas a viajar con tus papás? Dices, Aileen, Will you travel to the moon? ¿Viajarás a la luna? Ah, ok, podemos preguntarle cuándo. Ok, When will you travel to the moon? ¿Cuándo viajarás a la luna? How will you travel to the moon? ¿Cómo viajarás a la luna? ¿Ok? Importante, tómenlo en cuenta para que lo puedan ustedes utilizar. Nos vamos a mover un poquito y sobre todo me quiero mover porque quiero mostrarles esto. Las listas de verbos, me preguntaron en un mensaje en otra generación y por eso decidí agregar estos ejemplos de listas de verbos. Si ustedes siguen teniendo conflictos con saber eh, un buen número de verbos, pueden ustedes googlear, ponerle por ahí lista básica de verbos regulares, lista básica de verbos irregulares en inglés. Les van a dar alrededor de 100, ciento y tantos verbos, ¿ok? Son los básicos que ustedes tienen que manejar. Ahora, ¿a qué voy con lo de los verbos? Recuerden lo que les dije en una parte de esta sesión. Hagan la estructura, la base de la estructura por ustedes mismos. ¿A qué me refiero? Un sujeto, parte de los ingredientes de la estructura, como por ejemplo el will, y después un verbo. Eso, hacerlo yo solito, sin necesidad de meterme al traductor, que de pronto nos ganan las ansias y por mandar ya la tarea, todo lo metemos en el traductor o en las inteligencias artificiales que hoy están tan en boga, y ni siquiera estamos aprendiendo nada. Quizás vamos a terminar pasando la materia, pero que algo se me quede, que del día de mañana quizás pueda yo tener la habilidad de reconocer cosas del inglés, que eso ya es una habilidad de dominio del inglés, eh, me voy a perder de eso por el hecho de simple y sencillamente, pues ya paso la materia, ya ahí está, ya tengo 10, tengo 8, tengo 7, listo, ahora, ya, adiós. Si de por sí estamos llevando un proceso que se supone que tiene que dejarnos algo, pues aprovecharlo. Les decía yo en la otra sesión, quizás no van a tener en algún punto un dominio como nativos, pero créanme que lo que están haciendo durante estas sesiones les está dejando muchas cosas para con sus propios procesos cognitivos, la creación de la creación de nuevas conexiones neuronales, este reto constante para con nuestro cerebro, deja muchas cosas que nos permiten desarrollar cierto pensamiento reflexivo, crítico, que se está perdiendo bastante, ¿ok? Y de pronto tú te das cuenta cuando charlas con alguien qué tipo de persona tiende a ser. Hay varios niveles cognitivos, personas que son muy descriptivas, son incapaces de indagar o de meterse de lleno a algo, lo describen solamente. ¿Por qué nunca desarrollaron habilidades más a profundidad? Hay personas que pueden ir un poquito más arriba y de pronto son un tanto más procedimentales. Hay otras que son más explicativas y sí llegan al fondo de, otras que solamente hablan del qué, otras que hablan del cómo, hay personas que hablan del por qué y del para qué, ¿ok? Entonces, importante que hagamos esta interiorización, sobre todo ustedes, si es que en algún futuro quieren seguir con sus estudios a nivel universitario, que cuando lleguen a nivel superior puedan ustedes comprender qué se requiere lingüísticamente de ustedes para que su carrera pues surta lo que tenga que surtir, porque quieran o no lo quieran, la base, o más bien dicho, la primera cosa con la cual ustedes van a comenzar a ejercer su carrera es a través de la lengua, a través de la comunicación, muy aparte de los conocimientos, obviamente, pero es a través del lenguaje con el cual comenzamos a ejercer nuestras carreras, ¿ok? Perfecto. Tómenlo en cuenta en cuanto a lo que estoy señalando para cómo estructurar y cómo crear esto por nosotros mismos y qué nos va a dejar. Bueno, entremos a su actividad integradora número 6. ¿Cómo se responde? Recuerden que no tengo, o más bien dicho, no puedo traerles la actividad integradora porque no es algo que se nos permita. Yo respeto lo que hagan otros asesores. Para con el módulo 7 no se nos permite, pero sí puedo traerles algo que tenga un tanto de similitud. Yo le puse a esta diapositiva Luis Miguel's Concert, el concierto de Luis Miguel, un cantante. Y dice la primera instrucción, que está muy cercana a la instrucción que ustedes tienen en su actividad integradora 6. Escribe, write 3 questions in English to know the specific information of the concert. Escribe 3 preguntas en inglés para conocer la información específica acerca del concierto. 3, ¿ok? Bueno,
¿Qué tipo de preguntas? ¿Quieren utilizar will? Pueden utilizar will. ¿Quieren utilizar be going to? Pueden utilizar be going to. Ahora, lo importante es hacer uso de los futuros. Y algo importante, me dice un alumno en otra sesión, en otra generación. Ajá, pero si yo no quiero preguntar dentro de esta sección todo en futuro, porque yo requiero cierta información que me pide, por ejemplo, el presente o me pide el progresivo, ¿puedo hacer una con progresivo o una con presente? Sí, mientras utilices estructuras que ya aprendiste tanto en el módulo 6 como en el 7. Si utilizas estructuras que no hemos visto, como el have, que muchos alumnos han estado utilizando mucho el have, el presente perfecto de I have played football soccer, yo he jugado fútbol, ese ni siquiera lo hemos visto aquí, ni siquiera pertenece al módulo, ¿ok? O voces pasivas de ¿quién fue golpeado? ¿Quién fue golpeado? Eso es de un nivel avanzado en inglés y ni siquiera lo hemos visto aquí tampoco. Mientras se enfoquen en utilizar como estelar de esas preguntas el futuro y quizás una pregunta en algún otro tiempo, va a estar bien ese apartado, como lo que tengo aquí enfrente. Dice la primera pregunta, where will the concert take place? ¿Dónde se llevará a cabo el concierto? ¿O será el concierto? ¿Cuándo será el concierto? When will the concert take place? Ahora, ¿cuánto cuesta el boleto? Ya no digo cuánto costará, digo, ¿cuánto cuesta? Para mí aplica más en presente, dirán algunos. Yo nada más quiero saber cuánto cuesta. Y obvio, esa no la puedo hacer en futuro. Tendría que hacerla en presente. How much does the ticket cost? ¿Cuánto cuesta el boleto? Sin embargo, dentro de las tres, tengo dos en mayoría de futuro, que es lo que está siendo evaluado. Y nada más una me la aventé en presente, que es un tiempo que ya aprendí. No es válido utilizar cosas que no hemos visto, ¿ok? Me dirán algunos, pero es que yo tomo clases de inglés por fuera y yo ya sé utilizar esas. Ok, está muy bonito, qué bueno, síguelo haciendo. El problema es que eso yo no lo puedo evaluar porque yo no soy tu docente que te está evaluando esa parte que te enseñó. Yo estoy evaluando lo que se te enseñó ya, eso es en lo que me estoy enfocando porque eso es lo que se nos pide hacer, ¿ok? Muy bien. Ahora, hay otro apartado que les pide que hagan tres preguntas también en específico y dice, write 3 questions in English to find out what your partner will do before the concert. Escribe 3 preguntas en inglés que te ayudarán o que en inglés para descubrir qué hará tu compañero antes del concierto. Y vean, esto es importante que lo entiendan. El ejemplo dice what will, tiene desde ahí ya tiene el will. En la instrucción dice what your partner will. Desde la instrucción ya está el will. Entonces, ¿con qué tipo de estructura se va a responder este segundo apartado? Maya, por ejemplo. ¿Qué tienes que utilizar en el segundo apartado? We going to, will, would like to. ¿Qué tienes que utilizar en el segundo apartado, Maya? Vamos a utilizar el will. A lo que me refiero es qué estructura de las tres, el will. ¿Por qué? Pues porque está en la instrucción, me está diciendo en la instrucción. ¿Por qué? Pues porque está en el ejemplo, me lo están colocando en el ejemplo, ¿ok? A lo que voy con esto, cuando ustedes lean las instrucciones, enfóquense, vean qué estructura está utilizando la instrucción. En la actividad integradora 5, su segundo apartado, les está diciendo cómo serán en 5 años. Y dice will. Quiere decir que quiere el will dentro de las respuestas. Este segundo apartado tiene el will en la instrucción, tiene el will en el ejemplo, quiere decir que quiere el will en las respuestas. Will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? Will you pick me up? ¿Me pasarás a recoger o me recogerás? Más bien será la traducción. Ok. ¿Cómo responde entonces todo esto? Perfecto. Digo en la primera. Where will the concert take place? Está en presente, perdón, está en futuro con will. La respuesta está con will, no con be going to. The concert will be in Ciudad de México. When will the concert take place? The concert will be in December. How much does the ticket cost? It is 2,000 pesos. Ahora, todas las respuestas tienen concordancia gramatical con la pregunta. Will en la pregunta, will en la respuesta. Importante porque leí algunas tareas, sobre todo de la actividad integradora 5, que utilizan tiempos gramaticales que no tienen nada que ver uno con el otro. Tiene que haber concordancia gramatical. ¿Cómo respondo las siguientes 3 preguntas que hicimos? Will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Yes, I will.
Where will we meet? ¿Dónde nos reuniremos? We will meet at home. Nos reuniremos en la casa. Will you pick me up? Yes, I will. Ahora, ¿cómo tienen que reportar las respuestas? No tienen que transformar nada de manera indirecta, sino así como les responden, utilicen exactamente las mismas palabras. No pongan, por ejemplo, will you be on time? ¿Estarás a tiempo? Y respondan, sí, él estará a tiempo. No, así como te respondió, así colócala, ¿ok? Por ahora son respuestas de manera directa. En algún momento aprenderán cómo hacer respuestas indirectas. Por ahora es directa la respuesta, ¿ok? Palabra por palabra de la cual me fue dada o escuchada, igual la coloco, ¿ok? Ahora, despide después que hagan un párrafo de 5 a 8 líneas. Escriban cómo el inglés puede ayudarte a tener un mejor empleo. Ahora, en la instrucción no les da ningún tipo de clave quizás para saber si tengo que utilizar will, si tengo que utilizar will going to, pasado, presente. No les da esa clave, pero sí dentro de la misma instrucción dice, escribe un párrafo de 5 a 8 líneas, párrafo, sobre cómo el inglés puede ayudarte a tener un mejor empleo. ¿Cómo puede ayudar? A ver, veamos cómo podemos responder esto. Vean, si ustedes no quieren aún crear un párrafo porque les cuesta, yo me preguntaba en otra sesión, en otra generación, ¿puedo solamente poner frases? Les decía, pues sí, enunciados más bien. Un enunciado completo que tenga sujeto, verbo y complemento y cierro mi oración y me brinco a otra línea. Sí, aún no sé cómo hacer esto en un texto, pero sí puedo aventarme oraciones aisladas, pero no solamente ideas de correr, jugar, dormir, eso no. ¿Cómo puedo hacerlo? Por ejemplo, English can help me to have a better job position. El inglés me puede ayudar a tener una mejor posición laboral. Punto, se acabó. English is a global language. Ahí se fue una S. El inglés es un idioma global. Ok, perfecto. English is important nowadays to have a better job. El inglés es importante hoy en día para tener un mejor trabajo. Perfecto, se acabó. English can help me to talk to people from all over the world. El inglés me puede ayudar a hablar con la gente de todo el mundo. English helps me to talk to people from China, India, and Russia, etc. English is going to help me to travel to US to study specialty. Me va a ayudar a ir a Estados Unidos. Ok. Eso, esas frases o esos enunciados que ya creé, ¿los puedo meter en un texto? Sí, sí puedo. ¿Cómo? A través de linking words o conectores. ¿No saben ustedes qué son los conectores? Pues pueden ustedes googlearle y pónganle ahí linking words básicos en inglés, conectores en inglés y les van a dar los básicos. Pónganle básicos para que salga los que requieren por este nivel, ¿ok? Y ahí los tienen. ¿Y qué van a hacer con estos linking words? Pues unir una oración con la otra. Y yo solito, por mí mismo, puedo comenzar a construir un texto. Primero creé oraciones de manera individual, ahora las voy a meter en un texto. Y entonces puedo hacer algo como lo siguiente. First, primero que nada, English is important nowadays to have a better job position or to have a better job. El inglés es importante hoy en día para tener un mejor empleo. Because, porque it is a global language. Es un idioma global o mundial. English is going to help me to travel to US. El inglés me va a ayudar a viajar a Estados Unidos to study specialty, para estudiar una especialidad. After that, después de eso, it can help me to get a better job position. Me va a ayudar a tener una mejor posición laboral. Since English can help me to talk to people from all over the world. Ya que el inglés me puede ayudar a hablar con gente de todo el mundo. I will talk to people from China, India and Russia. Hablaré con gente de China, de Rusia, and so on. ¿Ok? ¿Qué hicimos? De estas frases que estaban o estas oraciones que estaban aisladas, busqué conectores y yo solito, sin necesidad del traductor, comencé a vincular una con otra. Pónganle por ahí conectores en inglés y conectores en inglés y quizá le pone ahí inglés, español, español, inglés para que les dé la traducción y sepan exactamente qué tienen que hacer. Eso es lo que hay que hacer en su actividad integradora 6. El audio de igual manera les da la indicación, saben, no hay problema si se pasan del tiempo, mientras no me manden un audio de 20 minutos, de 10 minutos, que sea un tiempo moderado, 3 minutos y medio, 4 ya exagerado, sería todavía un buen audio para que pueda ser revisado. Perfecto. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sailin, Ruth, Maya, espero su respuesta ya sea en el chat o activando su micrófono.
mucho, Maya, me da mucho gusto. Sailin dice, ninguna, Ruth, no, ninguna, gracias. Perfecto, Ruth. Bueno, entonces, vamos a ir por el cierre de nuestra sesión, no sin antes invitarlos a tres cosas en específico. Una, repitiendo lo mismo que ya he venido diciendo, y es extremadamente importante, no me ha llegado la tarea de aquellas personas, espero me lleguen en estos días, de aquellas personas que les puse ahí la nota de que su tarea podría ser considerada como plagio porque se parecen varias cosas con otras tareas, pero va en ese sentido de nuevo este comentario. Tienen ya traductor, eviten hacer uso de plagio, eviten buscar canales en YouTube donde les están enseñando a responder las tareas, donde pueden adherirse a grupos de WhatsApp, a grupos de Facebook, a grupos de Telegram. Todo eso lo sabe Prepa en línea CEP y de hecho está trabajando en esa cuestión para el nuevo modelo educativo que ya viene. Van a hacer bastantes cambios. Entonces eviten eso. Recuerden que al final de cuentas lo que nosotros vivimos en nuestra sociedad es parte de lo que nosotros también contribuimos a ella. Si nos quejamos de la corrupción, somos los primeros que lo hacemos. Nos quejamos de ciertas cosas que vivimos, somos también los primeros que lo hacemos. Dirán algunos, ay, por copiar una tarea ya soy malo y me van a meter a la cárcel. Dejen claro el tipo de persona que eres y la integridad que tienes como persona. Y todo empieza por lo más pequeño a romperse. Si desde pequeño, desde ciertas edades lo hiciste, nuestra política y todo lo que vivimos hoy en día es reflejo de lo que nosotros venimos haciendo desde pequeños y que no fuimos corregidos. Decía un teórico en algún momento, el político, hablando de política, y no es que quiera yo hablar a favor o en contra, no voy a hablar de eso, solamente señalar eso que vemos. Se hizo corrupto, por ejemplo, ya estando en el puesto, no, ya lo era, desde mucho antes seguramente. Solo y únicamente llegó ahí a hacerlo aún más grande, ¿ok? Más visible y ahora sí tomó ventaja. Ahora dirán, ¿y qué tiene que ver con el plagio? Pues aunque ustedes no lo crean, es parte de la integridad como persona. El robar, el saber que esas cosas no son de nosotros, el que yo me encuentre algo en la calle y me lo llevo, diría un japonés con el que trabajamos en algún momento, que hablaba de su cultura y nos decía, no, si nosotros encontramos una bici, por ejemplo, nadie la toma y se queda. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que si no es mía, es de alguien. Pero aquí en Latinoamérica, porque él hablaba en Latinoamérica, si usted ves una bici en la calle, dices, pues me la llevo. ¿Por qué? Pues porque no es de nadie, nadie la vino a recoger, me la llevo. Formas distintas de educarnos, formas distintas de ver la vida, porque por mucho tiempo nos educaron que el que no tranza no avanza, por ejemplo. Es algo que tenemos que desarrollar ya de nuestra mente y comprenderlo, porque eso va afectando todo, 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 todo completamente. Entonces, eviten eso del plagio, eviten hacer trampa. Si necesitan ayuda, avísenme. ¿Sabe qué, asesor? Nada más no le entiendo. Por más que quiero hacer una oración en inglés, no me sale. Ok, me dices exactamente en qué punto te estás trabando, qué requieres en específico, pero requerimos que tú mismo interiorices el problema y lo puedas exponer, porque si solamente me dices, es que no me salen las oraciones, ok, ¿cuáles oraciones? Ah, no me salen las oraciones en futuro, ok, más específico, no me salen las oraciones en futuro con el will, mucho más específico, no me salen las oraciones en futuro con el will en afirmación, negación y en pregunta, ah, perfecto. Ya llegamos a algo muy en específico sobre el cual podemos trabajar. Pero si solamente me dices, es que no me salen las oraciones, ¿cuáles? Pues todas, no. Dime exactamente cuál, interioriza, ve el problema que estás teniendo y ve uno por uno en específico para que lo vayamos tratando. Si solamente lo dejas así en general, mucho aporte que te pueda ayudar, seguramente no habrá. Pero si tú mismo sabes exactamente en qué punto estás fallando, ahora sí lo podemos atacar, lo podemos trabajar para que esto salga avante. ¿Ok? El otro punto, el espacio de aprendizaje, un Learning Forum, es importantísimo demasiado. Ese Learning Forum es como su participación cotidiana en una clase de manera presencial. Si ustedes están en una sesión y, por ejemplo, digo, no sé, Maya, por favor, dime qué aprendiste en el libro en la página 25. Estamos hablando casi prácticamente de manera directa. ¿Qué esperamos? Pues que Maya se levante quizás y participe. Bueno, el foro de aprendizaje tiene esa función, que ustedes estén constantemente participando y dejándonos claro que están haciendo su parte en el proceso de aprendizaje. Les cuento una anécdota rapidísimo, con esto vamos a ir cerrando ya.
Tenemos asistentes de idioma en la universidad, algunos han venido de Inglaterra, otros de Estados Unidos, hemos tenido 4 asistentes, tres de Inglaterra y uno de Estados Unidos. Y al momento que llegaron, se dieron cuenta que nuestro sistema educativo es muy distinto del de ellos. El de ellos premia sobre todo la autonomía, la independencia, y por eso es que hay muchas cosas que funcionan bastante bien para ellos y para muchos otros países con ese mismo corte. Nosotros dependemos siempre de alguien y queremos que el profesor siempre nos diga qué hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo. Y hasta tengo alumnos que me dicen, es que si usted no me presiona, no hago nada. Yo necesito que me presione. Y siempre les digo, no, lo que tú necesitas es un capataz, necesitas un prefecto, necesitas a tu papá atrás de ti para que te diga qué tienes que hacer. No necesitas un profesor, un asesor. Vamos en diferente situación y no es tanto para estar atrás de ustedes de manera inquisitiva y órale, trabaja, haz la tarea. No, es importante comenzar a comprender eso y saber que en cada cosa que yo tenga que hacer, tengo que demostrar mi responsabilidad y no solo para demostrarle a mi asesor, sino para conmigo mismo, ¿ok? Ese foro de aprendizaje nos deja en claro, de nuevo, qué tipo de alumnos somos, qué tipo de personas somos activos, proactivos, lo hacemos, no lo hacemos, entramos, trabajamos, proponemos o no. Y me dicen algunos, es que tengo mucho trabajo, es que usted no lo crea, tengo mucho. Y siempre les señalo, todos tenemos un montón de cosas que hacer en el día. La cuestión es organizar nuestros tiempos. Y si yo digo que de las 10 a las 11 de la noche me voy a dedicar a la plataforma porque por decisión propia decidí estudiar la preparatoria, ya me agregué una responsabilidad más. Nadie me obligó, yo quise quizás entrarle y estar estudiando. Ok, me doy un horario en específico de trabajo y sé que en este periodo tengo que hacerlo. Dirán ustedes, es que no me entienden, es que no sé qué, me ha tocado. Y siempre les digo, la mayoría que estamos aquí también estuvimos del otro lado. Yo ahorita que estoy estudiando el doctorado, ni les cuento, también tengo un montón de cosas que hacer. Pero organizar los tiempos en específico nos permite sacar avante las actividades. A las 4 de la mañana, diría una compañera, de 4 a 6 de la mañana me aviento todas mis tareas del doctorado. En 2 horas ya me las aventé. El resto trabajo, hago otras actividades, duermo temprano y me vuelvo a levantar a las 4:30 de la mañana y en 2 horas me aviento mis 2 tareas. ¿A qué voy con esto? Yo no estoy diciendo que nos tomen como ejemplo y que yo soy la mejor ejemplo de la vida, solamente a lo que me refiero es que teniendo una buena organización podemos sacar avante esto. Quizás vamos a robar un poquito de tiempo del descanso, de sueño, pero es por un bien aún mayor, sobre todo para con nosotros mismos y nuestro propio futuro, ¿sale? Recomendación que les doy para que sus tareas, su trabajo y el avance, no solamente en mi módulo, sino en todo su paso por Prepa en línea CEP, sea fructífero para ustedes y realmente les aporte algo como estudiantes y como personas que el día de mañana habrán de aportar algo a la sociedad en la que nos movemos. ¿Ok? Pues bueno, un gusto. Nos estamos viendo el día miércoles y el día viernes, nuestros dos últimos módulos. El penúltimo módulo es una revisión de todo lo que hemos visto y el último módulo es acerca de recursos digitales para que ustedes sigan aprendiendo inglés por cuenta propia. ¿Listos? Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, me despido y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego. Bye bye. See you, Maya. Take care.